Imagina una Navidad donde, en lugar de paz y villancicos, hubiera disturbios, borracheras callejeras y actos de vandalismo. A principios del siglo XIX en Nueva York, la Navidad era un caos. Las familias ricas vivían con miedo a las multitudes desordenadas. Hoy, en Entre Luces y Sombras, vamos a revelar el capítulo 5 de mi libro, el plan maestro de la élite neoyorquina para domesticar la Navidad y cómo inventaron, literalmente, al Santa Claus que hoy conoces. En 1804, un grupo de influyentes familias de Nueva York fundó la Sociedad de San Nicolás. Su objetivo no era solo caridad, era el orden social. Querían llevar la Navidad de las tabernas ruidosas al interior del hogar y centrarla en los niños. Para lograrlo, usaron el arma más poderosa, la literatura. Personajes como Washington Irving y Clement Clark Moore transformaron a un santo serio en un duende alegre y regordete en su famoso poema Una visita de San Nicolás. Ellos le dieron el trineo y los 8 renos mágicos, despojándolo de su imagen de obispo para hacerlo un ícono familiar. Pero los cimientos de este nuevo Santa Claus eran mucho más antiguos. Los inmigrantes holandeses trajeron a Sinterklaas, pero en las raíces nórdicas acechaba a Odín. Durante el solsticio, Odín lideraba la caza salvaje montando a su caballo de 8 patas Sleip. Los niños dejaban botas con paja para el caballo y Odín les dejaba dulces, una tradición que Moore copió casi paso por paso. Y no olvidemos el equilibrio moral en Europa. San Nicolás no viajaba solo, lo acompañaba el Krampus, una criatura demoníaca con cuernos que azotaba a los niños malos. La élite de Nueva York decidió borrar al Krampus de la historia americana para crear una Navidad de pura bondad y consumo. Entonces, ¿quién le dio su imagen visual? No fue Coca-Cola, fue el ilustrador Thomas Nast. Durante la Guerra Civil Americana, Nast situó a Santa en el Polo Norte para darle misterio y lo vistió. Por primera vez, con los colores de la Unión para dar esperanza a los soldados. Nast creó la fábrica de juguetes, los elfos y la famosa lista de buenos y malos. Décadas después, en 1931, Coca-Cola y el artista Hudson Bloom simplemente tomaron esa imagen y la hicieron humana, cálida y masiva para vender refrescos en invierno. Coca-Cola no inventó a Santa, lo convirtió en una celebridad global. Hoy, la reinvención sigue. En 2005 nació el Elf on the Shelf, el elfo en la estantería, un producto de marketing que recupera la antigua idea del duende vigilante de la mitología germánica. Es el agente secreto de Santa en la era de las redes sociales, desde un obispo turco con la nariz rota por persecuciones hasta un espía digital en tu estantería. Santa Claus es la prueba de que la Navidad es un organismo vivo que se adapta a cada época. Si quieres descubrir los detalles forenses de los restos de San Nicolás y la verdad tras la nariz rota del santo, te invito a descargar el capítulo 1 gratis en mi perfil. Sigamos explorando lo que hay entre luces y sombras.